Octubre ha comenzado y eso significa que todo el mes tendremos videos relacionados al terror y al crimen en este canal. Qué mejor manera de dar inicio a estas fechas de espectros y monstruos que analizando uno de los aspectos más interesantes de este tópico. ¿Por qué nos gustan tanto las películas de terror? El cine de terror ha sido desde sus inicios uno de los géneros más polémicos, fascinantes, rechazados y analizados. Nos atrae con fuerza, nos provoca, a veces nos repugna y nos pone los nervios de punta, pero también nos reconforta, nos entretiene y nos hace pensar. Dicho esto, desde un punto de partida psicológico, la primera interrogante es, ¿cómo es que buscamos voluntariamente emociones negativas como el miedo, la repulsión o la angustia, cuando en la vida diaria evitamos precisamente aquello que nos produce malestar? Esta paradoja del terror ha sido llamada a menudo el sentido del terror o el paradigma del horror, algo que nos lleva a disfrutar de lo que objetivamente consideramos desagradable. Estudios recientes han tratado de desentrañar este fenómeno, y una de estas explicaciones centrales es la teoría de la excitación transferida. Esta teoría sostiene que cuando vemos algo que nos cause temor o tensión, como en una película, nuestro cuerpo entra en un estado de excitación fisiológica, aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración se altera y los músculos se tensan. Esa excitación residual no desaparece de forma inmediata. Si en ese momento aparece algo positivo, esa excitación se transferirá o mezclará con emociones más agradables, lo que produce una especie de descarga emocional placentera. Otra razón tiene que ver con el sensation seeking, es decir, la tendencia de algunas personas a buscar experiencias intensas, novedosas, excitantes e incluso riesgosas. Desde este perfil, las películas de terror ofrecen estímulos fuertes, sobresaltos, imágenes impactantes y situaciones límite. Así, personas con altos niveles de búsqueda de sensaciones tienden a disfrutar más del terror. Por otro lado, existe también la curiosidad mórbida, es decir, un deseo de explorar lo oscuro y lo siniestro, aquello que está al margen de lo permitido, lo enfermo o lo monstruoso. Esa curiosidad no solo es estética, sino cognitiva. Queremos ver qué hay detrás del horror, qué mecanismos del miedo revelan de nosotros mismos. Esa exploración de lo sombrío puede funcionar como una zona segura para el ensayo mental del miedo, porque sabemos que lo que vemos no es real, aunque provoque reacciones reales. Ese desfasaje entre realidad y simulación además permite cierta distancia crítica. Una dimensión que emerge con fuerza en los estudios es la de la empatía y la sensibilidad al miedo o la repugnancia. Personas con mayor empatía pueden sentirse más perturbadas, más incómodas y más afectadas por las pérdidas o las escenas de dolor, mientras que otras con menor empatía sufren menos ese peso emocional y por tanto pueden disfrutar más de los efectos del terror. Pero no es tan simple, no todas las formas de empatía tienen el mismo rol, y no todo lo que perturba a una persona la hace rechazar el género. También es relevante el género y la edad. Estudios consignan que los hombres, en promedio, reportan mayor disfrute de películas de terror que las mujeres. Las mujeres tienden a tener mayor sensibilidad al asco y la ansiedad, lo que puede moderar cuán placentero resulta el miedo. En cuanto a la edad, adolescentes y jóvenes adultos suelen ser los que más consumen el género cuando este está en plenitud, quizá porque una combinación de desconocimiento parcial de los mecanismos, mayor apertura a emociones extremas, búsqueda de identidad, socialización y muchos otros factores de la edad ayudan a esto. Sin embargo, conforme envejecemos, esa preferencia parece disminuir, aunque no desaparecer totalmente. Más allá de los motivos individuales de la atracción al terror, hay también razones psicológicas más profundas de por qué este tipo de cine cumple una función importante para quien lo ve y para la sociedad. Una de ellas es la catarsis, concepto clásico que Freud exploró y que ha sido reactivado por diversos autores. La idea es que ver el terror, imaginarlo y proyectar nuestros propios miedos en la pantalla permite liberar tensiones, ansiedades inconscientes y miedos reprimidos, de modo similar al teatro griego. Al enfrentarnos a lo monstruoso en un entorno seguro, podemos procesarlo sin sufrir sus consecuencias reales.
Relacionado con esto está la noción de la exposición controlada al miedo como una especie de ensayo emocional. Enfrentarse a situaciones perturbadoras en un contexto artificial sabiendo que estamos a salvo estimula que el individuo practique estrategias de regulación emocional, mejore su tolerancia al estrés, a lo desconocido y a lo que nos incomoda. Ver terror también puede reforzar resiliencia, permitir que lo inconsciente aflore y que lo desconocido sea controlado sin colapso. Por ejemplo, algunos estudios indican que fans del terror durante periodos de crisis, por ejemplo la pandemia de COVID-19, reportaron menor angustia psicológica que quienes no eran aficionados al género. Esto sugiere que tener ya una práctica de lidiar con emociones intensas puede servir como amortiguador emocional. Además, el terror también permite una reflexión existencial sobre diversos temas como la muerte, la fragilidad humana, lo monstruoso y lo que está más allá de la razón. En estos contextos culturales donde lo sobrenatural, lo fantástico y lo grotesco tienen tradición, el cine de terror conecta con mitos y arquetipos, y con lo fantástico como forma de simbolización de lo inconsciente. Nos obliga a mirar lo que muchas veces preferimos ocultar: la violencia, la enfermedad, el sufrimiento, la injusticia y el tabú. Desde esta perspectiva, el cine de terror tiene un valor poético, filosófico y hasta simbólico. No se trata solo de dar sustos o sobresaltos, sino de interrogar lo real, lo moral y lo psicológico. Otra implicación importante es la del sentido estético del horror. Los cineastas han desarrollado técnicas que movilizan múltiples recursos para generar tensión, atmósfera y sentimientos pocos habituales. Estos recursos tienen un impacto fisiológico y cognitivo. La estructura del suspenso, la construcción paulatina del miedo, los jumpscares y la resolución del miedo o del peligro constituyen un tejido narrativo que seduce no solo por el contenido sino por la forma en que se nos entrega. En cuanto a las implicaciones sociales o culturales, el cine de terror cumple una serie de funciones que van más allá del entretenimiento. Por un lado, funciona como un espejo colectivo de miedos sociales. Monstruos, fantasmas, asesinos, apocalipsis, posesiones y criaturas imaginarias muchas veces reflejan ansiedades sociales reales. El miedo a la enfermedad, a la muerte, al otro, al cuerpo que falla, la corrupción moral, las catástrofes, la invasión, y la lista podría seguir y seguir. En distintos momentos históricos, los tópicos del cine de terror se han correlacionado con temores predominantes como la guerra, las pandemias, los desastres y las crisis sociales. De esta forma, el terror cinematográfico sirve como una especie de termómetro del inconsciente colectivo, una forma elaborada de procesar temores que de otra manera podrían permanecer reprimidos. Además, el cine de terror puede tener valor educativo o moral. Aunque parezca paradójico, muchas películas de terror ponen en escena dilemas éticos, la responsabilidad, el sacrificio, el heroísmo y lo monstruoso en el ser humano. Ver esos dilemas desde la distancia permite interrogar nuestro propio sentido moral, observar comportamientos extremos y reflexionar acerca de lo que significa la monstruosidad. También nos permite explorar cuestiones sobre identidad y exclusión. En muchas narrativas de terror, lo monstruoso se encuentra en lo otro, en lo marginado, en lo desconocido, en lo prohibido y en lo que se considera irracional. El género puede abrir espacios para la compasión, para entender el miedo y para reconocer el dolor ajeno. Desde un punto de vista cultural, el cine de terror tiene un valor simbólico y estético que ha ido evolucionando, influenciado por avances técnicos, por sensibilidades estéticas, por censura y por normas sociales y morales. Lo que se considera terrorífico cambia con el tiempo. Lo que asustaba en los albores del cinematógrafo no es lo mismo que asusta hoy en día, y los modos de producir terror también han evolucionado profundamente. En ese sentido, el cine de terror es parte de la cultura artística y técnica del cine en general. Experimenta con límites, con lo sensorial, con lo visual y lo auditivo, con lo que puede perturbar, incomodar, conmover, horripilar y transformar esos límites. La importancia del cine de terror es enorme. Para algunos individuos es una forma de ocio valiosa. Permite explorar emociones fuertes en un entorno seguro y compartir la experiencia con otros, lo que genera vínculos sociales. Genera una forma de comunidad entre quienes gustan del género. Además, estas películas suelen tener barreras menores para innovar, porque requieren menos convenciones que otros géneros más respetables, y a veces sus presupuestos bajos son lo necesario para llevar a cabo riesgos narrativos y experimentación estética.
En ese sentido, muchos cineastas encuentran ahí espacio para expresarse de forma más libre, más extrema y en las fronteras de lo permitido. En términos de industria, el cine de terror además es atractor, suele tener un buen retorno de inversión, pues muchas veces películas relativamente baratas pueden generar grandes ganancias gracias al impacto emocional, al boca a boca y al deseo del público de sentirse sobresaltado. Eso lo hace importante para la industria cinematográfica como un género que puede sostenerse creativamente, económicamente y promover la innovación técnica. Las películas de terror nos fascinan por múltiples razones. Nos atrae la tensión, la emoción y el riesgo controlado. Nos seduce la posibilidad de enfrentarnos a nuestros propios miedos sin estar realmente en peligro. Y nos invita a explorar lo prohibido, lo tenebroso, lo sombrío y lo extraordinario. Tiene consecuencias positivas si se maneja con conciencia. Puede fortalecer la resiliencia, enriquecer lo emocional y fortalecer la reflexión moral y social, pero también tiene sombras como toda gran forma de arte que trabaja con lo límite. De todas formas, el cine de terror es más que dar sustos, es un reflejo del temor humano, una arquitectura de emociones extremas. Su importancia radica en que lo desagradable, lo monstruoso y lo inexorable también es parte de la condición humana, y solo si lo afrontamos aún mediante la ficción, podemos comprender mejor quiénes somos, con qué miedos vivimos y qué significa estar vivos. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Cuéntame cuál es tu película de terror favorita y cuál crees que sean tus razones de por qué te gustan las películas de terror. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte a este canal para más contenido así. Nos vemos en la próxima. It was a graveyard smash. It was born in a flash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes.